Muy buenas noches con todos. Me presento. Mi nombre es Erika Pacheco y en esta oportunidad tendré el agrado de ser la moderadora del presente curso. Con el tema que tenemos es de Introducción a la norma ISO 45001. Bueno, en primera, nosotros somos una institución dedicada a la formación profesional en las distintas áreas, desde administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Nosotros tenemos como finalidad la de promover la formación profesional mediante estos cursos para poder así contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario de hoy va a ser Introducción a la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la norma ISO 45001. La ponente que nos va a impartir la sesión de hoy es la Magíster Lady Alba. Ella es especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integrados, especialista en sistemas de gestión empresarial en función a las normas internacionales, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y RSC. Es auditora en la Trinorma con certificación IRCA y consultora e implementadora de sistemas de gestión. Aquí toca. Listo, ponente. ¿Puede usted empezar, Magíster Alba? Gracias, Erika, por la presentación. En primer lugar, agradecer a Dicitud por la invitación para desarrollar la ponencia y el curso del día de hoy. Y en segundo lugar, saludar a cada uno de ustedes, ¿no? Esta es una muestra de que como profesionales seguimos buscando fortalecer nuestros conocimientos, ¿no? En lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, como lo mencionó Erika, el curso es Introducción a un estándar internacional, que es la norma ISO 45001, ¿no? Y para ello debemos iniciar con el concepto o definiendo qué es un sistema de gestión. La norma ISO 45001 es una norma amplia. Ahora vamos a ver una parte introductoria y ya depende de cada uno luego de ustedes revisar cada punto de esta norma, ¿sí? Entonces, como indicamos, vamos a iniciar definiendo qué es un sistema de gestión. Y la norma ISO 45001 nos dice que es un conjunto de elementos de una organización que se van a interrelacionar o van a interactuar para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr dichos objetivos propuestos en la organización. Y un sistema de gestión puede incluir varios sistemas, como por ejemplo el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de medio ambiente y otros sistemas de energía, ¿no? Tenemos también el sistema de I+D+I y muchos sistemas. Vamos a ver por qué se va a dar o cómo es que un sistema puede incluir varios sistemas. Entonces también tenemos en Perú nuestra norma 29783 que va a definir el sistema de gestión de seguridad ya propiamente dicho y salud en el trabajo. ¿Y qué nos dice esta norma? ¿No? Que es una directriz aquí a nivel nacional. Es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tiene por objeto establecer una política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, cuáles van a ser sus mecanismos y las acciones que van a tomar las organizaciones para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Y los cuales van a estar ligados y relacionados con la responsabilidad social empresarial y también con el fin de buscar conciencia de las buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y también no solamente a los trabajadores, sino también que va a promover la competitividad de los empleadores en el mercado. ¿Por qué esto? Porque muchos clientes buscan empresas que tengan implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Le dan un mayor puntaje en lo que es un tema de licitación o cuando estamos licitando algún proyecto, ¿no? Entonces, nos ayuda el hecho de tener un sistema de gestión mejorar nuestra competitividad en el mercado. Y para los trabajadores se van a sentir mucho mejor si están trabajando en un ambiente seguro, ¿no? O en una organización que cuiden de su seguridad y salud en el trabajo. Aquí vemos un ciclo de mejora que lo vamos a ver más adelante, que es el ciclo PHBA, de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Vamos a verlo más adelante. ¿Y cómo es que esta norma ISO 45000 surge, ¿no? Lady, ¿esta norma estaba siempre? No. Antes teníamos una norma
que nos daba los lineamientos, una norma británica que era OSAS 18001, que de repente algunos de ustedes han trabajado bajo este estándar o sus empresas también. Pero el 2013 se propuso esta norma, este estándar, ¿no? En función a una ISO. ¿Qué es la ISO? La ISO es una organización de estándar internacional que te da, ¿no? Ellos. Entonces, el 2013 propusieron esta norma, un primer borrador, y tuvo 2 revisiones previas a su publicación. La primera fue rechazada, la segunda revisión fue el 2017, y en esta revisión de la norma lo hace un comité que está conformado por 67 países de nivel mundial, ¿no? Y tienen 17 observadores y 10 organizaciones de enlaces, todo un equipo que revisa estos estándares, ¿no? Toda vez que va a ser publicado a nivel mundial. Y el primer borrador, el primer draft, fue el 2017 y se aprobó en marzo del 2018. Entonces se aprobó y se publicó la norma ISO 45001. Y todos, cuando se publica esta norma, les dan a las empresas 3 años para hacer la transición. Empresas que estaban bajo una certificación de OSAS 18001, tenían para hacer la transición 3 años, que eso es hasta marzo del 2021. Por situaciones que todos conocemos de la pandemia, nos dieron una ampliación de plazo a todas las organizaciones de que no se va a vencer en marzo, sino nos dieron opción hasta septiembre del año pasado. Entonces, hasta allí teníamos plazo las organizaciones que voluntariamente querían establecer esta norma en su organización, entraba en vigencia en septiembre. De allí para adelante ya no tenemos ninguna organización que sea válida su certificación de OSAS. Si no lograron migrar, ya su certificación OSAS no es válida. Yo ya no podría postular a una licitación o tener mi sistema implementado bajo una norma que ya no está en el mercado, ¿no? Entonces todos tenemos que migrar a ISO 45001. Y si no teníamos certificado y quiero yo implementar una norma, ya tenemos que implementar en nuestra organización la ISO 45001. Entonces, esta norma es un estándar internacional, la primera norma internacional, ¿no?, que sale para gestionar la seguridad y salud en los trabajadores. Y como les dije, sustituye a OSAS 18001. ¿Para quién es aplicable, Lady, esta norma, ¿no? Esta norma 45001 es aplicable para cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, de su naturaleza o la actividad que realice. Puedo ser una empresa del rubro de construcción, de hidrocarburos, puedo ser una empresa metalmecánica, ¿no?, de telecomunicaciones, puedo ser una empresa también que se encarga, por ejemplo, manufacturera. Entonces también yo puedo, o también puede ser hasta un restaurante, ¿no? Entonces yo puedo implementar este tipo de norma en mi organización. ¿Y cuáles son los objetivos de la ISO 45001? ¿Qué busca esta norma, no? ¿Por qué se dio? ¿Por qué? Porque el objetivo de esta norma es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para los trabajadores. Mejorar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas estadísticas de muchas muertes, muchos accidentes laborales a nivel mundial. Entonces, esta norma busca mejorar ello, prevenir lesiones y deterioros de la salud, eliminar los peligros y minimizar los riesgos también para la seguridad y salud en el trabajo. Y el quinto, mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Lady, ¿solo aplica para los trabajadores? No. También estas normas, el objetivo es cuidar no solamente al trabajador, sino a sus contratistas y visitantes de la organización. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios me trae el implementar una norma ISO 45001 en mi organización? Uno es, voy a proteger a los trabajadores. Es el primer beneficio, ¿no? Si yo tengo implementado esta norma, porque la norma ISO 45001 nos va a dar los requisitos de cómo implementar en nuestra organización o cómo gestionar la seguridad del trabajo, entonces voy a proteger a los trabajadores. Otro beneficio es minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Ya vamos a ver
¿Cómo yo voy a lograr o obtener estos beneficios, ¿no? Otro beneficio es que voy a cumplir con el reglamento nacional, ¿no? El reglamento legal, la normativa. También otro beneficio de este sistema de gestión, si yo tengo implementado o logro implementar un sistema ISO 45001, voy a poder integrarlo con otros sistemas de gestión, como les mencioné, de calidad, de medio ambiente, de acuerdo al requerimiento de la organización. ¿Qué más? Voy a obtener el compromiso de la alta dirección. Esta norma habla mucho o le da mucha importancia al liderazgo, ¿no? Desde la alta dirección a todo nivel. El control también de la gestión de los subcontratistas. No solamente voy a buscar, como les dije, en nuestros trabajadores, sino voy a controlar si yo voy a trabajar con un subcontratista, también me permite controlar su gestión y evitar que sus trabajadores se accidenten o que accidenten también a nuestros trabajadores o sus actividades produzcan daños a la salud de nuestros colaboradores. Esos son los beneficios. ¿Y de qué depende el éxito de esta norma ISO 45001? El éxito de esta norma va a depender del liderazgo que asuma la alta dirección y el compromiso. Si yo decido implementar una ISO 45001 porque necesito, por ejemplo, una licitación y me piden lo implemento, pero como líder o como alta dirección yo no me involucro. Entonces, si yo como alta dirección no encuentro ese compromiso, liderazgo, es muy difícil que el nivel que está debajo mío, que pueden ser los jefes o los trabajadores, se comprometan. Si yo no veo eso desde mi alta dirección, es poco probable lograr el compromiso de nuestros trabajadores, ¿sí? Entonces, de eso va a depender el éxito de esta norma. ¿De qué más? De la motivación y compromiso de los trabajadores. Si yo no motivo a mis trabajadores o no logro que estén comprometidos, no va a ser exitoso mi sistema de gestión. Puedo implementar, dar todos los recursos, pero si mi trabajador no le importa la seguridad, yo le doy los mejores CPPs o lo que les corresponde y mi trabajador no lo usa porque no le gusta o le molesta o simplemente no lo quiere, entonces no vamos a tener accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, y no va a ser exitoso o no vamos a lograr los objetivos de este sistema de gestión. Entonces, es muy importante tener motivados y comprometidos a los trabajadores. ¿De qué más va a depender el factor del éxito de esta norma? El mejoramiento de las condiciones de trabajo. Si yo no mejoro las condiciones de trabajo en mi organización, el sistema no va a funcionar. No voy a lograr obtener los resultados esperados, ¿no? Pues yo puedo tener muy comprometidos a mis trabajadores, pero si trabajan en condiciones inseguras, entonces no vamos a lograr el éxito de esta norma. También va a depender de las relaciones con el cliente, los proveedores y los colaboradores, ¿no? Que ellos también se involucren con el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores. También el factor de éxito también se va a dar integrándolo el sistema con otros sistemas. Es muy importante eso, depende de la organización. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo vamos a integrar o por qué hablamos mucho de la integración con otros sistemas. Y el otro factor de éxito que vamos a llegar es con el conocimiento y la aplicación del cumplimiento normativo. Recuerden que esta norma no es una obligación. Lady, ¿por qué teníamos hasta septiembre del 2021? Todas las empresas deben implementar un ISO 45001? No, pues no deben, no es un deber. Cada organización es voluntaria de implementar un sistema ISO de un estándar internacional. Sí, esta norma es voluntaria. Entonces, el conocimiento y la aplicación del cumplimiento, hay un ítem de esta norma que te habla de requisitos legales. Entonces te va a permitir identificar qué requisitos legales del país o de acuerdo también a las actividades que realizas tienes que cumplir, ¿no? Si conocemos eso, vamos a tener éxito en la implementación y seguimiento de nuestra norma ISO. ¿De qué te sirve implementar la ISO si no estamos cumpliendo con las normativas nacionales? Allí también eso va a depender mucho tu factor de éxito. Y acá hablamos de la ISO 45001 cuando se convierte en un estándar, ya vamos a hablar de una estructura de alto nivel, de repente algunos ya lo han escuchado. Entonces, estas normas ISO
digo normas porque no solamente es una, como hablábamos, también tenemos la 9001 que es de calidad, la 14001 de medio ambiente son las más conocidas. Y la estructura de alto nivel es que las hace tal cual. Tiene 10 cláusulas que pueden darse para cada una de estas ISOs. Son 3 cláusulas informativas y las otras 7 son de cumplimiento, o sea, tienen requisitos de cumplimiento, ¿sí? Tenemos el alcance, las referencias normativas, los términos y condiciones. Y en esta estructura de alto nivel vamos a tener lo que es, está enfocada al ciclo de mejora continua, ¿no? Que es el ciclo PHBA, que hablamos de planificación, el hacer, verificar y actuar. Entonces, esta estructura de alto nivel, las 3 informativas, es el alcance, te dice cómo, cuáles son los requisitos o los mecanismos de implementar una norma. En las referencias normativas también, esta norma no tiene referencias, y los términos y condiciones, que son los conceptos que aplican para todas las estructuras de ISO, ¿sí? Todas las normas ISO. En las normas, en las siguientes 7 cláusulas de cumplimiento, tenemos el contexto de la organización y la planificación, que forman parte de planificar. Y el hacer está conformado por la cláusula 7 y 8, que es apoyo y operación. El verificar es cómo vamos a verificar todo nuestro sistema de gestión a través de la evaluación del desempeño, y el actuar a través del ítem de la mejora. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando. Toda esa estructura es de la norma. Cuando revisemos la norma, cada cláusula va a tener ítems, ¿sí? Vamos a verlos muy rápido y ya luego ustedes irán profundizando. Eso es un enfoque, una imagen más clara de un resumen del enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Está planificar, hacer, ¿no? Verificar y actuar. ¿Qué vamos a tener en cuenta para este ciclo? Vamos a tener en cuenta el contexto de la organización. Vamos a verlo aquí más adelante, de qué trata el contexto de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver? El contexto es dónde estamos, dónde estamos como organización, qué actividades realizamos, cuáles son las partes internas y externas hacia nosotros, o las partes interesadas, cuál es el alcance de mi sistema de gestión, ¿sí? Y en el otro punto para entrar en la norma en sí, vamos a tener, he considerado 7 de términos y definiciones que van a marcar, ¿sí? Son muchos, pero vamos a tomar en cuenta esto. La parte interesada, cuando hablamos de parte interesada, ¿a quién se refiere en la parte interesada? Puede ser una persona o una organización que puede afectar o verse afectada por una decisión o por las actividades de la organización, ¿no? De lo que está haciendo. El requisito es una necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. La alta dirección, ¿quiénes son la alta dirección? Es la persona o grupos de personas que dirigen y controlan la organización al más alto nivel. ¿Qué es la conformidad? Porque vamos a hablar, o en la norma, vamos a hablar de conformidad y no conformidad. La conformidad es el cumplimiento de un requisito. También vamos a hablar de peligro. Ya muchos de ustedes saben el concepto de peligro, que es una fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro a la salud. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra este evento o exposición peligrosa, ¿no? Y la severidad de la lesión o deterioro de la salud, porque no solamente hablamos de accidentes, sino también de salud causadas por el trabajo. Y la información documentada, que es información que una organización tiene que controlar y mantener, y también considerar el medio en que la mantiene. Esta norma tiene 3 puntos que siempre lo van a leer. El debe, que es una obligación, lo van a encontrar cuando ustedes lean la norma, van a encontrar muchos debes. Cuando hablamos de debe, es una obligación, que sí o sí lo tenemos que tener, ¿sí? El debería es una recomendación, ¿ya? El debería es una recomendación. Entonces, y el puede ya es una facultad. Te dice, es facultativo si la organización lo toma o no, pero esos 3 conceptos hay que tener claro. También vamos a encontrar en la norma el tema de información documentada. Yo aquí en cada diapositiva he puesto con rojo, ¿no? Y va a determinar
que es algo que tiene que estar disponible como información documentada. La norma te dice, este punto tiene que estar disponible. ¿Qué quiere decir? Que cuando te pidan en una auditoría, esto tienen que estar, porque es un debe, ¿ya? Yo le he puesto con rojo para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, la primera cláusula que tiene requisito, porque recuerden, son 3 informativas, la primera cláusula con requisito es el punto 4 de la norma que habla del contexto de la organización. Cuando yo voy a implementar una norma 45001, lo primero que debo ver es el contexto. ¿Qué es el contexto? Yo debo comprender, tiene 4 ítems en el contexto de la organización. Ya tengo que ver desde manera holística. Y el primer punto es comprender la organización y su contexto. ¿Y cómo voy a comprender la organización y su contexto? Vamos a analizar las partes internas y las partes externas. ¿Y qué metodología puedo yo utilizar para ver la comprensión de la organización? Podemos utilizar un FODA, ¿no? Vamos a analizar las fortalezas, las oportunidades que tiene la organización, sus debilidades y amenazas. De esa forma yo voy a comprender mi organización. ¿Sí? En las cuestiones internas vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el conocimiento. De repente somos una empresa con mucha experiencia en hidrocarburos, de repente, ¿no? O con mucho conocimiento en metalmecánica, ¿no? O en minería. Entonces, eso para mí ya va a ser una fortaleza, ¿sí? Entonces, yo voy evaluando. De repente también una fortaleza de mi organización es que yo tengo profesionales competentes, ¿no? Con certificaciones, con cursos, con especializaciones. Entonces, ya voy analizando eso. Entonces, ¿qué más? Dentro de las oportunidades, las fortalezas son internas, las oportunidades vienen del exterior. Entonces, ¿qué oportunidad yo tengo para mi sistema de gestión? De repente una oportunidad es estas plataformas que dan cursos gratuitos y bueno, luego ya si deseas tu certificado lo cancelas, ¿no? Pero hay muchas plataformas, entonces es una oportunidad que yo tengo para mi sistema de gestión porque puedo decirle a mis empleados, mira, va a haber un curso en esta plataforma y es gratuito. Entonces ya vas fortaleciendo los conocimientos de tus trabajadores. ¿Qué otra oportunidad puede ser que para tu sistema de gestión? De repente hay más proyectos en el sector que tú estás, ¿no? Han liberado más proyectos. Es una oportunidad para mi organización. Sí, una debilidad, si vamos es una cuestión interna. ¿Qué debilidad tengo en mi organización? De repente, una debilidad es que no tengo una infraestructura adecuada, ¿no? Entonces es una debilidad que lo estoy identificando, ¿no? Que puede poner en riesgo la seguridad de mis trabajadores. Una debilidad, otra debilidad que puede darse, ¿no? De repente un poco de desconocimiento en lo que es, de repente yo he evaluado, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces evalúo todas esas cuestiones que me van a permitir, luego identificar esto te va a permitir tomar acción, ¿sí? Para que tu sistema funcione. ¿Y cuáles son las amenazas? De repente yo trabajo, mi organización es de minería, ahora hay muchos conflictos sociales, ¿no? Entonces, eso es una amenaza. Los conflictos sociales se convierten en una amenaza para mi organización y mi sistema de gestión, porque de repente yo estoy en mina y hay un paro, entonces de repente van a invadir las instalaciones, van a bloquear carreteras y voy a poner en riesgo la seguridad de mis trabajadores también y las de mi trabajo, ¿no? Como organización. Entonces, esas son las amenazas. ¿Qué otra amenaza de repente? Tenemos ahora la inestabilidad política, la inestabilidad económica, también es una amenaza a mi sistema de gestión. Entonces, vamos haciendo todo ese análisis. Eso es una metodología que nos da un poco, nos ayuda a comprender cómo está nuestra organización y su contexto. ¿Qué más es el otro punto que vamos a ver? Te dice que para el contexto de la organización tienes que comprender las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas. Ya vimos quiénes son las partes interesadas, ¿no?
son personas u organizaciones que pueden verse afectadas por nuestras actividades. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo cumplimos con la norma? Hacemos un cuadrito e identificamos cuáles son las necesidades de nuestros trabajadores. Por ejemplo, su necesidad es que les demos los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la expectativa? Que le cambiemos de repente cada 3 meses. Una necesidad es algo que tenemos que cumplir sí o sí. Y una expectativa es algo facultativo, es algo que puede darse o no puede darse, pero que no afecta la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una necesidad es que yo les dé los equipos de protección personal. Y una expectativa del trabajador es que se le cambie cada 3 meses, por ejemplo. Allí vamos a ir diferenciando. Otra necesidad del trabajador, ¿cuál es? Es que les demos las capacitaciones, ¿no? Para que puedan realizar sus trabajos. Entonces, eso sí hay que darle. La normativa, por lo menos la general, la 29783, nos dice que debemos darle 4 capacitaciones al año. En minería son más. Entonces, esa es una necesidad. ¿Y cuál es la expectativa de repente, no? Del trabajador respecto a capacitaciones, que lo dé ciertas empresas formadoras de repente, ¿no? Pero yo no tengo, no le doy, no va a afectar, pero sí los capacito. Puede ser un personal interno, un externo, ya va a depender de cada uno. Esas son algunas de las necesidades de los trabajadores. Otras partes interesadas, por ejemplo, otra parte interesada es la alta dirección, ¿no? ¿Qué busca la alta dirección? ¿Cuáles son sus necesidades? Que se trabaje, que no haya accidentes, por ejemplo, o enfermedades ocupacionales. Esa es una necesidad, ¿no? Entonces, que se trabaje con seguridad y salud en el trabajo. La expectativa, 0 accidentes y 0 enfermedades ocupacionales, que eso se va a dar de acuerdo a cómo esté implementado tu sistema y los controles que hayas puesto. ¿Qué más? De repente otra parte interesada puede ser la comunidad, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las necesidades, ¿no? Que nuestras actividades no afecten a su convivencia normal que ellos tienen, ¿no? Y también tenemos que ver cuáles son las expectativas, ¿no? Por ejemplo, una expectativa de la comunidad de repente es que les demos trabajo. Entonces hay que analizar también comprender las partes interesadas, ¿sí? Sus necesidades y expectativas. Otro ítem del contexto de la organización es determinar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma nos dice que el alcance puede ser locativo. Por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene diferentes procesos, yo me encargo, por ejemplo, yo trabajo más en hidrocarburos, ¿no? Mi experiencia, ¿no? De repente mi empresa trabaja con Perú, trabaja con Pluspetrol o Repsol, por ejemplo, ¿no? Entonces yo determino el alcance de mi sistema locativo. Yo solamente voy a implementar la ISO 45001 para mi proyecto que está con el cliente Repsol, solo para él. O puedo ser para mi alcance para las actividades que yo estoy realizando con el cliente de Petroperú o con Antamina. Puede ser locativo, ¿sí? No quiere decir que voy a implementar para todos mis procesos, de repente para Petroperú, Antamina o para Yanacocha, donde yo esté, ¿no? Es locativo, puede ser locativo el determinar mi alcance del sistema de gestión. Quiere decir a dónde yo voy a implementar mi norma. De repente es un proyecto y también el alcance es Oficinas Lima. Entonces, cuando hagamos una auditoría, vamos a revisar actividades de oficina administrativas Lima, por ejemplo, o puede ser en otra parte del Perú, y también vamos a revisar la información del proyecto en sí. Y también te dice esta norma que tengas en cuenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es determinar los procesos, ¿sí? ¿Qué procesos tú realizas para tus actividades y tener en cuenta ello? La otra cláusula de la norma ISO 45001 es el tema de liderazgo. Esta norma da mucha importancia a este punto, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr el liderazgo y compromiso? Cuando hablamos de liderazgo y compromiso, nos hacemos referencia a la alta dirección. Entonces, la alta dirección debe demostrar, dice la norma, ¿no? Debe demostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo.
¿Cómo va a demostrar ese liderazgo, Lady? ¿Cómo evidenciamos nosotros frente a una auditoría el tema del liderazgo? Pues es cuando la alta dirección asume la prevención de los riesgos, ¿no?, de los trabajadores, dando los recursos, implementando y dando las políticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso, que se cumplan los objetivos, también asegurándose que no haya represalias a los trabajadores cuando ellos reportan una condición o un incidente que haya pasado, ¿no? Porque a veces es, no digas nada, porque si no te reporto o te puedo sacar del trabajo, pueden haber muchas cosas de eso en los trabajos. Entonces, la dirección, que es cómo asume el liderazgo y compromiso, que él garantiza que los trabajadores son libres de reportar, ¿no? No va a haber represalias. También desarrollando y liderando la cultura de la organización, ¿no?, que apoya los resultados previstos de la seguridad y salud en el trabajo. Va a apoyar y va a dar los recursos para que esos objetivos se cumplan, ¿sí? También va a ser comunicando la importancia. A veces sí, la alta dirección da los recursos, muy bien, y van y le preguntan al trabajador, ¿y usted conoce a su gerente? No, no sé quién es el gerente, te pueden decir, ¿no? No, nunca lo he visto. ¿Y su jefe de área viene aquí a verlo? No, nunca lo he visto. Entonces, allí vemos de que no hay ese liderazgo, no es un liderazgo visible. Entonces, la alta dirección o las líneas de mando de rango mayor tienen que dar presencia, no tienen que ser visibles. Pueden ir a dar una capacitación. ¿Cómo evidenciamos esto? Dando una capacitación de la política de seguridad y salud en el trabajo, el de los objetivos, ¿no? Yendo y hacer inspecciones en conjunto con el área de seguridad y salud, ¿no? Y haciendo también la consulta a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se sienten bien, se están respetando sus derechos, ¿no? Les falta algo, las condiciones son seguras. Entonces allí se denota el liderazgo de la alta dirección. ¿Qué más vamos a ver en el liderazgo? Te dice la norma que la alta dirección debe establecer, implementar y mantener la política de la seguridad y salud en el trabajo. Y está en rojo, ¿por qué? Porque la norma te dice que tiene que estar disponible. Yo no puedo declarar la política, implementarla y luego dejarla en un archivador. No, dice que tiene que estar disponible. Por eso muchos de ustedes en sus organizaciones tienen los banners de las políticas, no tienen o están en un cuadrito, la política no firmada, fechada también, te dice la norma, y disponible también en las páginas web. Algunos ya tienen sus páginas web y las suben allí. Entonces dice que tiene que estar disponible para las partes interesadas. Muy bien, yo quiero ver la política de Juanito S.A., ingreso a su página y ahí voy a ver la política. Entonces está disponible. Esta política, ¿qué debe contener? Te dice la norma. Tiene que tener ciertos compromisos, ¿no? Que un compromiso es la prevención de lesiones y deterioros de la salud. Tienes que tú dentro de tu política establecer eso. Como organización, nosotros nos comprometemos a la prevención de las lesiones y deterioro de la salud de nuestros trabajadores. ¿Qué más te dice? ¿Qué otro compromiso debe incluir? El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. También te dice que tienes otro compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos. La mejora continua también te dice que lo incluyas, y muy importante, la consulta y participación de los trabajadores. En esta norma habla mucho también de la consulta y participación de los trabajadores en la mayoría de procesos. Entonces, esto tienen que tener ustedes cuando implementen una ISO 45001, esté dentro de su política. El auditor va a ver esos compromisos porque es un debe. Si no están, va a ser una no conformidad o una observación. En el tema de liderazgo, ¿qué más te dice esta norma? Que la organización debe determinar los roles, responsabilidades y la autoridad de las personas que van a ser responsables del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos roles y responsabilidades
¿Cómo se van a dar? Tienes que identificarlos dentro de sus perfil de puesto de repente o dentro de los procedimientos, ¿no? Allí tú puedes incluir cuáles son los roles que tienen cada uno de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al nivel, ¿sí? También habla del punto del 5.4 que es consulta y participación de los trabajadores. Esta parte te dice la norma que la organización debe implementar un mecanismo, ¿no? Implementar es un mecanismo y mantener los procesos de consulta y participación de los trabajadores a todo nivel, desde la alta dirección hasta los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Esta parte se complementa con la normativa peruana, que tenemos la elección de nuestros comités o elección de nuestro supervisor de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, ese es un mecanismo en donde yo puedo evidenciar la participación y la consulta de los trabajadores. No, en esto también tienes que involucrar a los trabajadores, te dice que en la identificación de los peligros y evaluación del riesgo, en la aprobación de tus programas que tú identifiques, en la elaboración de los objetivos. Entonces, y también vas a tener que determinar en ellos qué información deben comunicar y cómo comunicar. Entonces, la consulta y participación de los trabajadores en el tema del liderazgo es muy importante y está remarcada en esta norma. ¿Dónde más van a participar los trabajadores? Te dice esta norma. También tienen que participar en la investigación de los accidentes de trabajo o en las enfermedades ocupacionales. Entonces, también te dice que tienen que estar allí presentes, ¿no? ¿Qué más te va a decir? ¿Qué más te dice esta norma, no? Que ellos tienen que formar parte de la planificación y tener conocimiento del programa de auditorías, porque son a ellos también los que se les va a auditar y van a participar. Entonces ellos tienen que saber qué fechas o qué auditorías se va a realizar para que estén preparados también como trabajadores, ¿sí? Y el punto de la planificación de la norma, la otra cláusula, te va a dar, la planificación es cómo nosotros qué es lo que vamos a hacer en nuestros procesos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué vamos a abordar para la planificación? Te dice, lo primero que tienes que hacer es abordar los riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo y qué oportunidades tienen? ¿Sí? Y aquí también va a considerar lo que ya vimos al inicio, el contexto de la organización y las partes interesadas. De ello también vamos a poder sacar los requisitos y la oportunidad para nuestro sistema de gestión. ¿Qué más? Te dice que para la planificación también tienes que tener en cuenta, o sea, para que tú planifiques tus actividades, tienes que tener en cuenta la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Justo lo que nos preguntaba nuestro compañero, ¿no? ¿Qué riesgos hay en minería subterránea o de socavón, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para la planificación de nuestras actividades, de nuestro sistema de gestión. Identificar primero qué peligros tengo. Tengo peligro de que se me caiga, de un derrumbe, de que yo me quede ¿no? enterrado allí. También tengo el riesgo de exposición de gases, ¿no? Entonces, vamos a evaluar o a identificar cuáles son los peligros y evaluar los riesgos. Y también qué oportunidades tenemos. Y te dice la norma que tienes que tener una metodología y criterios. Entonces, esta metodología, cada uno o cada organización verá cuál es la metodología, pero la más usada son los famosos IPER, ¿ya? ¿Qué más te dice que tienes que tener en cuenta para abordar los riesgos y oportunidades? Tienes que determinar los requisitos legales y otros requisitos. Este es el punto que veíamos adelante que yo les decía del cumplimiento legal. En la parte de planificación, tienes que tener o ver qué normativa te aplica de acuerdo a la naturaleza de tus actividades. Si estás en minería,
tendremos que revisar toda la normativa de minería aplicable a nuestra actividad. Si estamos en hidrocarburos, serán las normativas de hidrocarburos y las normas generales, ¿sí? Si estamos en telecomunicaciones o en construcción, también vamos a determinar qué requisitos legales aplican. No aplican todos, solamente algunos. Si soy una empresa que no es extractora de mineral, si no soy una contratista de ellos, no me va a aplicar todas las normativas. Entonces, el identificar los requisitos legales me va a ayudar para yo planificar mis actividades. Ah, ya, mira, la norma de la 29783 me dice que tengo que tener 4 capacitaciones. Entonces, dentro de mis actividades, de mi planificación, ya tengo que considerar que como mínimo debo darle 4 capacitaciones a mis trabajadores. Entonces, ya me sirve la identificación de los requisitos legales para la planificación. Y también te dice la planificación de acciones, es otro punto, te dice que tienes que tener evidencia de la planificación de esas acciones que tú vas a hacer para abordar los riesgos y oportunidades. Cada ítem yo le he puesto en resumen, he puesto los títulos nada más y les estoy dando un breve concepto, pero la norma es amplia y hay que revisarla luego, ¿sí? Ya cada uno la revisa. ¿Qué otro punto nos habla en el tema de planificación? ¿Qué debemos tener? La organización dice que debe establecer los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograrlos, ¿no? Dice que estos objetivos tienen que ser coherentes con las actividades que realizan, porque hay objetivos que no tienen nada que ver con la actividad que realiza cada organización. Entonces no son coherentes con la realidad o con la naturaleza de nuestras actividades. Lo que tenemos que hacer es que sean coherentes y sean medibles. Yo no puedo tener un objetivo que no es medible, sino cómo voy a ver mis resultados. Ser objeto de seguimiento debe comunicarse y actualizarse. Yo no voy a hacer objetivos y no los voy a difundir, ¿no? Para que yo pueda lograr estos objetivos tengo que difundirlo a todo nivel. ¿Por qué? Porque para esos objetivos yo voy a tener que planificar cómo lograrlos, ¿no? Y en la planificación de cómo lograrlos, vamos a tener qué se va a hacer, ¿no? Con qué recursos, quién será el responsable, cuándo se va a finalizar, lo voy a medir trimestralmente, semestralmente o al año, ¿no? Y cómo voy a evaluar los indicadores. Entonces, si yo no comunico los objetivos, entonces no voy a poder lograrlos, porque necesito de todos, el apoyo de todos, tanto de la alta dirección, porque me va a dar los recursos, y también de los ejecutores, ¿no? Que en este caso van a ser los trabajadores, ellos van a ser los responsables. Si un objetivo es que todo mi personal esté capacitado, ¿no? Si yo me programo 10 capacitaciones, es que al 100% todos lleven las 10 capacitaciones, pues tengo que tener la participación de los trabajadores, tengo que tener los recursos para las salas donde voy a dictar las clases, el ponente, ¿no? Entonces tengo que tener la planificación de cómo lograrlos. Y deben actualizarse. Entonces, si yo implemento mi sistema de gestión, lo he implementado el 2021 y me planteo objetivos, yo sigo con esos objetivos, pero de repente algo cambió y este 2022 tengo que actualizar esos objetivos, ¿sí? De repente el año pasado no logré capacitar al 100% de mis trabajadores, ¿no? Pues esta vez ya me bajo el objetivo, lo tendré que poner al 90%. De repente el año pasado solamente logré 80, esta vez tendré que colocar que lograré 90. Entonces, pero tengo que actualizarlos, ¿sí? Dice que deben actualizarse. Cuando nos auditen, van a ver que los objetivos tengan una fecha de actualización. Luego tenemos para la parte de planificación, ¿no? ¿Cómo planifico? Es el tema del punto 7, que es apoyo. Y en el punto 7 vamos a tener varios ítems y uno es los recursos, ¿no? ¿Cómo es que qué recursos voy a tener para realizar las actividades? Y en el tema de recursos hace mención la norma, tanto al recurso económico, a la infraestructura y al recurso humano. Si yo no tengo un lugar donde hacer mis actividades, no tenemos sistema, ¿no?
no hay no tenemos unas buenas condiciones de infraestructura, tampoco me va a ayudar a implementar mi sistema o lograr los objetivos de este sistema. Las personas también, ¿no? ¿Qué personas voy a necesitar? Voy a necesitar ingenieros, supervisores, operadores de maquinaria, operarios, ¿no? Operarios de construcción, de acuerdo a lo que ustedes se van a la naturaleza de sus actividades. Entonces dice que la organización debe disponer de estos recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otro punto que también nos habla es el tema de la competencia, ¿no? ¿Qué competencia necesitan, ¿no?, los trabajadores, ¿no? Tenemos que determinar, ¿por qué? Porque de esa competencia que ellos tienen va a afectar o puede afectar el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Entonces, tienen que tener las competencias donde se determinan en el perfil de puesto. Si yo soy una empresa minera, de repente voy a necesitar para determinado cargo un ingeniero minero que tenga, ¿no?, título, que esté colegiado, que tenga más de 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, igual para el operador de maquinaria, de repente también que tenga cursos, que sea un personal certificado, que haya pasado evaluaciones, etcétera. Entonces, yo tengo que determinar cuáles son las competencias mínimas que tiene que tener mi trabajador para desarrollar su trabajo, ¿sí? ¿Y qué tienes que mantenerlo como información documentada, como evidencia de esa competencia? Si yo digo que soy un operario que he llevado los cursos de maquinaria pesada, por ejemplo, tengo que demostrarlo. Entonces tengo que presentar mi CV documentado y ante alguna auditoría me van a pedir y yo muestro. Sí, a ver, quiero el certificado de este operario, Juan Pérez, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué me dice mi perfil? Que deba tener un certificado de uso de o manejo de maquinaria pesada. Muy bien. ¿Dónde está su certificado? Muestro el certificado. Tengo evidencia de ello. Si pido un ingeniero minero con 10 años de experiencia, tengo que mostrar la evidencia de que es un trabajador con 10 años de experiencia. Entonces, ahí determinamos la competencia, ¿sí?, de los trabajadores. ¿Qué más? Luego el otro punto es el tema de la toma de conciencia. ¿A qué se refiere la toma de conciencia? Dice que los trabajadores deben ser sensibilizados en temas como la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos, ¿no? Debe también saber cuáles deben ser informados o sensibilizados en sus peligros y los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, también, y cuáles son las acciones que ellos deben tener para protegerse. También tienen que ser sensibilizados en los temas de los accidentes de trabajo, también en los resultados de las investigaciones cuando sean pertinentes. Entonces, tienes que sensibilizar a tu trabajador a todo nivel para que tu sistema logre un buen desempeño. Otro punto del apoyo también es la comunicación. ¿Qué te dice allí, no? La organización debe establecer y mantener procesos necesarios para las comunicaciones que tú tienes que tener. ¿Y qué te dice? Que tenemos que saber qué comunicar. Tú, cuando implementes tu sistema, tienes que tener una metodología de qué vas a comunicar, cuándo vas a comunicar, a quién y cómo comunicar, ¿no? Los medios a través del cual vas a comunicar. Entonces, ¿qué comunicar? Hay puntos que la norma te dice qué es lo que tienes que comunicar. Entonces, hay que comunicar, te dijo en el ítem anterior, que los objetivos y la política. Entonces, ¿qué comunicar? Voy a tener que comunicar la política de seguridad y los objetivos. Ahora, ¿cuándo? Un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo yo necesito que conozcan la política? Cuando ingresa de repente el trabajador. Un trabajador nuevo, tengo que capacitarlo en la política y los objetivos. ¿Por qué? Porque de él va a depender de que mi sistema funcione o me dé los resultados que yo he propuesto, ¿no? Que tengo como objetivo. Entonces, de repente va a ser al ingreso, o también puedes hacer cuando te solicite también un organismo, ¿no? Cuando te vayan a fiscalizar, presentas también toda la documentación que requieres, ¿no? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? Si vamos con el ejemplo de la política,
es a todos los trabajadores, ¿no? ¿A quién? A todos los trabajadores y partes interesadas. ¿Cómo comunicar? Puede ser a través de difusiones, capacitaciones o a través de la página web, ¿no? Intranet, a lo que ustedes tengan acceso dentro de su organización. Entonces hay que determinar eso en la norma. ¿Qué también te habla? Que hay comunicación interna y comunicación externa. Entonces tú tienes que identificar qué cosa vas a comunicar dentro de tu organización y qué vas a comunicar de manera externa. Sobre todo de manera externa es ante la solicitud de un organismo del Estado, o la comunidad, o por ejemplo también cuando ocurren los accidentes. Entonces tienes que hacer tu comunicación al Estado o a la entidad pertinente del accidente que ha ocurrido, ¿no? Entonces hay que determinar ello. También habla de la información documentada, ¿no? La información documentada te dice que va a depender mucho de la naturaleza o el tipo de la empresa o tamaño para tener la información documentada. Vas a tener empresas con menos documentación. Si es pequeña va a ser menos, si es grande va a tener más porque son más procesos, ¿no? Entonces allí hay que tener en cuenta ese tema de la información documentada. ¿Qué tienes que tener en cuenta? La creación y actualización. Si yo creo un documento, tengo que identificarlo, tengo que darle una fecha, cuándo es que se ha elaborado ese documento, cuándo entró en vigencia, si es que tiene un autor, quién lo elaboró, quién lo aprobó. Entonces tenemos que identificar qué tipo de documento es también el formato, qué idioma, la versión, ¿no? Entonces, allí vamos a ver, y la actualización. Recuerden que los documentos también se actualizan porque pueden haber muchos cambios y se recomienda que se revise por lo menos una vez al año el tema de la documentación. También hay el control de la información documentada. Te dice que lo controles. ¿Por qué? Porque esta información tiene que estar disponible y ser idónea para su uso. Si yo genero un documento y no lo pongo disponible, entonces no se va a gestionar, ¿no? Información que no se comparte no se gestiona, se dice, ¿no? Entonces tiene que estar disponible. La política es una que tiene que estar disponible. Los objetivos también. Y ser idónea para su uso, porque yo de repente elaboro un procedimiento de investigación de accidentes y lo comparto, pero de repente está en otro idioma que a la persona que le he dado no lo va a entender. Entonces tiene que ser idónea o también tiene que ser visible. De repente ya está borroso, hay que cambiar la impresión, ¿no? De repente le damos en físico. Y dice que debe estar protegida adecuadamente. ¿Por qué? Porque si lo tenemos, un ejemplo, en un sistema digital y nosotros no controlamos el acceso, alguien puede venir y lo borra, puede borrarlo. Entonces se perdió toda la documentación de tu sistema de gestión. Entonces te dice que tú tienes que controlar el acceso. También allí en este punto habla del recuperar la información, que tú tienes que tener un backup, ¿no? Habla de los famosos backup. Cuando ya es una organización más grande, tienen sistemas o servidores en donde van haciendo backup, lo pueden hacer de manera semanal, van generando copias, ¿no? Por si alguien borra el sistema, puede ser un virus, ya tenemos la información y no se perdió tu know-how, ¿sí? Esto habla de la información documentada. En el tema de operación, ya en la operación es lo que tú vas a hacer, ya es todo lo planificado, aquí lo haces, ¿no? Y hablamos del punto de planificación y control operacional. Te dice que aquí establezcas los criterios para los procesos, ¿no? Ahí hay un esmerilador. Entonces, lo que tú has dicho, has generado procedimientos, cuando hablamos de procesos, también hacen referencia a los criterios, ¿no? ¿Qué procedimiento has implementado? Tú has dicho que vas a hacer A, B, C, D, tiene que hacerse A, B, C, D, ¿no? ¿Para qué? Esa persona, tú haces un procedimiento, se va Juan, ingresa Roberto, sabe que tiene que ser A, B, C, D, ¿no? Entonces, en la planificación y control operacional hablamos de todos los procedimientos que se han implementado en los diferentes procesos para que se desarrollen las actividades según lo indicado.
¿Qué hablamos también? ¿Qué tenemos en cuenta para la planificación y el control operacional? Aquí ya hablamos de eliminar los peligros y reducir los riesgos. Si en la primera parte de planificación tú los identificaste, ¿no? En este punto vamos a ver cómo es que tú reduces los riesgos. Y para ello vas a tener en cuenta lo que son los procesos de eliminación, sustitución, controles técnicos, los controles administrativos y al final los equipos de protección personal. ¿Sí? ¿Qué más te habla en el tema de operación? Te dice que tú tienes que tener en cuenta la gestión del cambio. ¿Por qué es importante tener la gestión del cambio? Porque la gestión del cambio se refiere a nuevos productos, servicios y procesos, ¿no? Por ejemplo, en los temas de productos, servicios, de repente antes trabajabas con un equipo A y ahora la organización quiere mejorar los procesos y compró un equipo B. Entonces ya los riesgos van a ser y los peligros van a ser diferentes. Entonces tengo que gestionar el cambio e identificar para actualizar todos mis procedimientos que competen a esa actividad. De repente también los requisitos legales, hubo un cambio en la normativa, por ejemplo, con el tema de pandemia, hubo un cambio en la normativa. Entonces, hizo que todas las organizaciones se adapten a estos cambios. Desde el trabajo remoto, el hacer trabajos a distancia, ¿no? De repente en tema de construcción, ¿cómo voy a hacer si tengo que mantener distancia de 2 metros, que fue al inicio y luego ha ido reduciéndose, ¿no? Entonces, yo tengo que cambiar mis procedimientos en base a este cambio que hubo, ¿no? Entonces, yo ya no puedo, mis procedimientos, si ustedes miran hacia atrás, son diferentes a procedimientos del 2020 o inicio del 2021, ¿no? Ha cambiado tu procedimiento frente a esta gestión del cambio. ¿Qué más? Conocimiento e información de peligros y riesgos a nueva tecnología. Entonces, tienes que gestionar nuevamente tus documentos en función a lo que se pueda dar. También habla en el tema de operación, el tema de compras, ¿no? En el de compras, en este ítem, menciona mucho que la organización debe establecer e implementar procesos para controlar las compras de productos y servicios para asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer allí? Vamos a identificar que las actividades, ahí habla de las contratistas que nosotros tenemos. Tenemos que controlar sus actividades y operaciones que van a impactar en nuestra organización, ¿no? ¿Para qué? Para que no afecten la salud de nuestros trabajadores y las de ellos. Entonces tenemos que controlarlos. ¿Cómo los vamos a controlar? Cuando tengamos un contratista, yo tengo que poner controles. Y uno de mis controles como área de compras va a ser, por ejemplo, yo voy a pedir que mis contratistas, todos los que tengan que trabajar conmigo, tengan su sistema de seguridad de salud implementado. De repente, a lo mínimo, con la 29783. No le pido una ISO 45001, pero sí que por lo menos lo tenga en función a la 29783. Ya le estoy colocando un control, ¿sí? Entonces, ¿qué más? También tengo que controlar que qué actividades y operaciones de los contratistas pueden impactar en otras partes interesadas en donde realicen el trabajo, ¿no? De repente, la contratista va a tener contacto con la comunidad. Yo tengo que controlar que sus actividades no afecten a la comunidad, ¿sí? Entonces, tengo que tener muchos controles en la parte de compras. Entonces, hay que asegurarnos que los requisitos del sistema de seguridad se cumplan. Si ellos no tienen ya necesito ese contratista y no tiene implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tengo que asegurarme que ese contratista cumple el mío, el que yo tengo como organización, ¿ya? Entonces, tengo que ir evaluándoles, haciéndoles auditorías, haciéndoles supervisión, no muchos hacemos supervisión, entonces de esa forma yo voy a controlarlo. También nos dice que debemos controlar la parte de contratación externa, ¿sí? De los proveedores, también te dice. Entonces aquí, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que identificar qué requisitos necesito. Necesito que me compren equipos de protección personal, que tengan estos certificados de calidad, ¿no? De que hayan pasado las pruebas. Entonces yo voy a
direccionando el tema de la contratación externa, yo voy pidiendo mis requisitos. En la parte de operación también tenemos la preparación y respuesta ante emergencia, nos habla también aquí. ¿Y qué te dice la norma? Que la organización debe establecer e implementar procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia potencial. Entonces tú, de acuerdo a tus actividades, tienes que identificar cuáles van a ser tus emergencias potenciales. Puede ser, tenemos un sismo, puede ser riesgo de incendio, puede ser accidente de trabajo, un tema de derrame. Entonces tú tienes que identificar. Y te dice que también en función de ello tienes que preparar a los trabajadores, cómo responder ante esto. Entonces, ¿cuál es nuestro control? El hacer los simulacros, tener mi programa de simulacros de acuerdo a las emergencias que se pueden dar en mi organización. Te dice que conformes también brigadas, o sea, ¿no? Otro control es la conformación de brigadas y hay que prepararlas, hay que sensibilizarlas y capacitarlas. Entonces, allí te dice que tienes que tener en cuenta eso. ¿Y qué más? Te dice que ¿por qué está en rojo? Porque tienes que conservar la información documentada de esto, de tus planes de emergencia. O sea, allí tenemos que tener los planes de emergencia. Por ejemplo, si estás bajo un sistema de 45001, una evidencia puede ser el simulacro que hemos tenido el 31 de mayo, su informe de simulacro. Si todos participaron, si las brigadas participaron, si es que hay acciones de mejora también, ¿ya? Ese es en el tema de preparación y respuesta. En el tema de verificar, porque es un ciclo PHBA, vamos a ver el punto 9, que es evaluación del desempeño. Aquí vamos a ver 3 puntos, que es el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Están en rojo los 3 puntos porque tienes que mantenerlo como información documentada. Aquí te dice que la organización debe determinar qué es lo que necesita seguimiento y medición y cuándo realizar el seguimiento y medición. De repente yo tengo equipos de medición para mi gestión de seguridad. Tengo un medidor de gases, por ejemplo, ¿no? Necesita hacerle seguimiento, ¿no? Que esté calibrado, ¿no? Que tenga su mantenimiento. Entonces yo tengo que identificar. ¿Qué más necesita seguimiento y medición? De repente mis objetivos, ¿no? Tengo que hacerle seguimiento. ¿Cada qué tiempo tengo que hacerle seguimiento? De repente cada 6 meses, al año, ¿no? Hay que identificar eso. Y también te habla en este punto de evaluación del tema de los requisitos legales. ¿Sí? Si en la parte de planificación yo identifiqué qué requisitos legales me aplican, en el punto 9 te dice que tú evalúes el cumplimiento de esos requisitos legales. Por eso hacemos la matriz de requisitos legales con mecanismos de cumplimiento y evaluación. La evaluación se puede hacer cada 6 meses o al año, ¿sí? Ya depende de cada organización. Pero la norma te dice que tienes que evaluarlo, evaluar el cumplimiento, ¿sí? Otra forma de evaluar el desempeño de tu sistema de gestión son las auditorías. Tenemos auditorías internas y auditorías externas. Yo implemento mi sistema de seguridad en base a 45, puedo tener una auditoría interna, ¿ya? Que se lleva a cabo en intervalos planificados. Puede ser una vez al año tu sistema, ¿no? Y tienes que tener tu programa. En las auditorías internas, aquí también este punto pueden hacer su programación de auditorías externas. De repente yo ya implementé y requiero que me certifique una casa certificadora, ¿no? Entonces yo pido mi auditoría externa, que se llama auditoría de tercera parte. Otra forma de evaluación del desempeño es la revisión por la dirección. Sí, en la revisión por la dirección se hace, lo pueden hacer semestralmente o al año. ¿Y qué voy a revisar allí? Pues si ha habido una revisión del año anterior, hacemos la revisión, vemos qué mejoras había y si se han cumplido o no. Vamos a revisar las cuestiones internas y externas, de repente ya cambió el contexto, de repente ya no solo trabajo en mina, ahora me voy a hidrocarburos, ya cambió mi contexto, ¿no? El cumplimiento de la política y los objetivos, vas a revisarlo, si se han cumplido los objetivos que te has propuesto para el año, cómo se ha dado el desempeño de la seguridad y salud en todo su nivel, la adecuación de recursos, ¿estuvo bien la distribución de recursos o no fue adecuada?
Entonces tú lo revisas en la revisión por la dirección. Las comunicaciones también que ha habido en el año con las partes interesadas. ¿Por qué? Porque esto ya tú le vas a informar a la alta dirección y cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? Y el último punto de la norma ya es la mejora. Se divide en 2 ítems que habla de los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Los incidentes son los que han pasado, ¿no? Si hemos tenido incidentes en el trabajo, aquí los vamos a revisar. Las no conformidades que salen de las auditorías, pueden salir de las inspecciones, se van a revisar en este punto, y las acciones correctivas. Si es que tenemos accidentes y no conformidades, tenemos que tener acciones correctivas y su evidencia de cumplimiento. Y la mejora continua es nuevamente todo el ciclo, ¿no? Va a salir de la revisión por la dirección, qué mejoras hay que hacer, qué vamos a implementar nuevo para nuestro sistema de gestión, o también salen de las no conformidades, ¿no? ¿Qué acciones se van a tomar para la mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Estas son las 10 cláusulas de la norma. Es en breve resumen, para implementar una norma o conocerla son más de 2 días de capacitación, de 6 horas diarias, pero lo hemos hecho en 1 hora y media más o menos. Igual, dudas o consultas, estoy para resolverlas. Como les dije, la norma, este es un resumen, es una introducción, de ahí tiene muchos ítems que hay que leer y darle cumplimiento al momento de la implementación. Erika. Perfecto, muchas gracias, Magíster. Voy a leer algunas consultas que quedaban pendientes en el chat. Hay una de Jesús Maki. Buen día. ¿Cómo se puede evidenciar la disminución de riesgos o peligros? La disminución. Yo no sabría cómo se puede evidenciar, ¿no? Lo que podrías hacer tú es, de repente, a ver, me voy a imaginar lo de tu pregunta, ¿sí? Yo identifiqué en mi matriz CIPER ciertos peligros, ¿no? Pero de repente, para el otro año, como ya implementé mis controles, ya tengo de repente menos riesgos o menos peligros identificados, ¿no? Me estoy haciendo una idea, pero yo no puedo disminuir los riesgos. Siguiente pregunta, de Brian Medina. Buen día. ¿Cómo saber qué medidas de seguridad debería implementar para una determinada área o en una cláusula de la normativa me indicaría? Claro, en el tema de cuando hablamos de la identificación de peligros y riesgos, allí vamos a tener que identificarlo, ¿no? Esa es la cláusula de la norma, ¿no? Para que tú identifiques. A ver, bueno, como ustedes recordarán, buenos días, estamos a mediados del curso. Ustedes, si desean, pueden solicitar la certificación. Recuerden que puedan ustedes certificar sus conocimientos solicitando el certificado del curso de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Este certificado contendrá todo el contenido del curso de las 15 sesiones y será por 60 horas académicas. Este tendrá un precio de 135. Con este pago ustedes también accederán a los 3 beneficios, como el acceso al aula virtual con la clase grabada y material complementario para su libre disposición, para que ustedes puedan revisarlo en cualquier momento y de mayor comodidad. También el correo institucional que les va a brindar el Office 365 por todo un año, y también tendrán descuentos para futuros cursos. Recuerden que estos son nuestros números de cuenta. Ustedes pueden mandar el comprobante de pago, ya sea el número que los ha atendido, o pueden mandarlo al correo de informes@dicitur.edu.pe. Pueden solicitar ustedes el número de cuenta y envíen ustedes sus datos completos, su nombre completo, su número de DNI, para que pueda hacerse la emisión. Listo. Entonces, si no hay más consultas, podríamos dar por finalizado ya el curso. A ver, hay una consulta más en el chat que creo que sería la última para atender. ¿Qué área estaría a cargo de elaborar la IPRC? Ok, Brian, el área, bueno, si tú en tu organización tienes el área de seguridad y salud en el trabajo, pues son ellos los encargados de revisar o elaborar el IPRC.
o en caso no tengas esa área, pues ahí se hace una consulta externa con una especialista en seguridad, ¿no? Que pueda elaborar. Y recuerden que esta norma siempre habla de la colaboración y participación de los trabajadores. Entonces allí también puedes incluir, luego que lo elabora el área de seguridad, lo compartes con el comité o tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo, elegido por los trabajadores. ¿Y en qué tiempo se debe actualizar? Bueno, según la normativa de la 29783, por lo menos una vez al año. Y recuerden también que nos dice si es que ocurrió un accidente de trabajo, no hay que esperar al año, si no se revisa, no bien ocurrió el accidente, ¿no? Porque ya hay que revisar nuevamente los controles, si han sido los adecuados o no. Entonces, es una vez al año o cuando ocurra un accidente. Ya, perfecto. Podemos dar por finalizado, ya no habría más consultas. Muchas gracias, Magíster Alba. Muchas gracias por su ponencia. Ya nos vemos Gracias, en una Erika. próxima oportunidad. Ok, gracias a todos. Buenas noches. Listo. Un saludo a todos, que tengan buena noche.